Hans Eysenck, desde el año 1940, en donde sacó su doctorado, ingresó como psicólogo investigador en el Hospital de Urgencias de Mauslit en Londres, donde llegaban soldados con problemas médicos y psiquiatras. Pasó muchísimos años observando pacientes, estudiando, analizando e investigando para luego desarrollar lo que vendría a ser la teoría de personalidad. Dentro de la influencia para el desarrollo de su teoría, tenemos en cuanto al estudio de las diferencias individuales a Galton, Pearson, Spearman. Y en cuanto al concepto de relación entre normalidad y psicopatología, su influencia la tuvo de Carl Jung. El análisis factorial fue el método de constatación de su teoría de personalidad. Cuando desarrolla el inventario de personalidad Eysenck y Eysenck, en este caso forma B para adultos, lo que evalúa es dos dimensiones de la personalidad, la dimensión introversión-extraversión y la dimensión neuroticismo. Basado en esta teoría, él describe el constructo personalidad como una organización más o menos estable y una dinámica organizada del carácter, temperamento, intelecto y físico de una persona que determina su adaptación única en el ambiente. Los rasgos deben ser coherentes a través del tiempo en diferentes situaciones, pero nuestras diferencias en la personalidad surgen de nuestra herencia. Es lo que nos decía Eysenck, por lo que su interés es en lo que conocemos como temperamento. En cuanto al desarrollo del inventario, este inventario tiene 57 ítems, de los cuales 24 pertenecen a la dimensión neuroticismo, estabilidad e inestabilidad, 24 a la dimensión introversión, extroversión y 9 en la escala de veracidad o de mentiras. Cuando vamos a aplicar una prueba, todo tipo de prueba psicológica, lo primero que debemos hacer es buscar el rapport con el paciente. El rapport quiere decir la empatía con el paciente, con sus circunstancias, con lo que siente, que hay una conexión sincera y que se vea y se sienta la disposición de escucharlo, de atenderlo y de ayudarlo. Una vez conseguido el rapport, se hace una pequeña anamnesis con los datos principales, con algunos antecedentes y también como dato muy importante, lo que vendría a ser el motivo de consulta basado en la percepción del paciente. Cuando hemos conseguido eso, también se pide el consentimiento informado para poder desarrollar esta prueba. La prueba en sí, lo que hay que entregarle es una hoja de respuestas y se procede a darle las instrucciones. Las instrucciones dicen lo siguiente. Aquí tienes algunas preguntas sobre el modo como usted se comporta, siente y actúa. Después de cada pregunta, conteste en la hoja de respuestas con un sí o con un no. Este es un test dicotómico. En cuanto las respuestas son arbitrarias, no hay más que la opción sí o no. Según sea su caso, ¿no? Trate de decidir sí o no representa su modo usual de actuar y de sentir. Entonces ponga un aspa o cruz en el círculo debajo de la columna sí o no de su hoja de respuestas. Trabaje rápidamente y no emplee mucho tiempo en cada pregunta. Queremos su primera reacción. Esto es algo muy importante. No, si bien no tiene un tiempo específico el aplicar esta prueba, es importante que el paciente no se pierda en dar vueltas o estar pensando mucho en qué respuesta debe dar. Por eso es lo que tiene que quedar claro, que es lo que se está buscando es su primera reacción, ¿no? Luego dice, ahora comience, trabaje rápidamente y recuerde contestar todas las preguntas. No hay contestaciones correctas ni incorrectas. Y esto no es un test de inteligencia o habilidad, sino simplemente una medida de forma de cómo usted se comporta. En el caso de nuestro paciente, que era un muchacho de 24 años, desarrolló las 57 preguntas y cuando se fue a la calificación, encontramos que presentaba 17 respuestas en
en la dimensión de lo que vendría a ser introversión-extroversión, 5 respuestas en lo que vendría a ser neuroticismo y una respuesta en lo que vendría a ser veracidad. Cuando uno va a calificar esta prueba, lo primero que debe hacer es buscar los índices de veracidad. Si pasan más de 4, hay 4 coincidencias en la parrilla de respuestas, esta prueba se debe descalificar, se debe anular, porque eso indica que el paciente no está teniendo la apertura o está tratando de esconder realmente cómo es. Una vez que vemos que en el índice de veracidad está dentro de lo permitido, sumamos las respuestas que han coincidido en una parrilla de respuestas que viene dentro del manual y ponemos qué cantidad han presentado en una dimensión y en otra. En este caso, en nuestro paciente, lo que les arrojó como diagnóstico fue un temperamento sanguíneo. Para llegar a eso, también tenemos una escala en donde se juntan tanto una dimensión como la otra. Entonces, hay una medida para determinar, por ejemplo, si es extrovertido, si es con una tendencia a la introversión, o es extrovertido o es altamente extrovertido. Eso está dentro también del manual. En el caso del paciente, como les indicaba, arrojó que tenía un temperamento sanguíneo, ¿no? Y que era altamente extrovertido y estable. Y esto, dentro de lo que se explica dentro del manual, ¿no? Realmente coincide, en este caso, sin haber todavía aplicado, obviamente, otros instrumentos psicológicos, ¿no? ¿Qué nos dice acerca del sanguíneo, extrovertido y estable? Dice, sus procesos neurodinámicos son fuertes, equilibrados y de movilidad rápida. Son personas sociables, discordantes, locuaces, reactivas, vivaces, despreocupadas. Tienen que ser líderes de gran productividad, buena capacidad de trabajo, facilidad para adecuarse a situaciones nuevas, pero una alta en la dimensión de extroversión puede determinar el desperdigamiento, o sea, la diseminación y desorden de la actividad. Y justamente decía que coincidía con nuestro paciente porque su motivo de consulta fue los problemas que tiene en la universidad. No es la primera vez que está a punto de repetir por tercera vez cursos, por lo cual está peligrando la carrera, él se retiró de la universidad y esto le genera, por supuesto, una serie de conflictos internos y familiares. Y justamente creo que coincide muchísimo con lo que dice el temperamento sanguíneo cuando es altamente extrovertido, ¿no? Dice que hay una diseminación y desorden en la actividad, que es lo que en este caso él tendría que trabajar. Este inventario de personalidad se aplica tanto en la área clínica, en la área organizacional y en el área educativa. Gracias.